tienes que venderte como si fueras un producto en cierta manera y en base a eso intentar que te compren la máxima gente posible. Que hay 20 detrás tuya esperando fuera, tienes que intentar que él o ella se quede con el mejor recuerdo de ti. Pero fue salir del curso, un par de días, 3, llamarle y coger. Siempre hay que ayudar a los demás porque nunca sabes cómo te puede llegar. Si te lo curras, si trabajas, si te formas, todo llega. Como que nunca pierdo, siempre aprendo. Cámara y acción, el podcast Los Jóvenes Talentos. Cámara y acción. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por venir, Óscar. Conforme estábamos hablando, ¿vale? Vamos a hablar de temas de empleabilidad, cómo te ha ido a ti, cómo fue tu experiencia también en el programa Talento Joven y cómo más o menos has ido consiguiendo el último empleo o diversos empleos y si esto les sirve a otra gente como pequeñas pues eso, tips o como se quieran llamar ahora, ¿no? Pues eso, claves, ¿no? Para alcanzar sus objetivos en empleo, pues genial. Así que nada, bienvenido, como digo, y empezamos. Cuéntanos un poquito a aquellos que no te conozcan, o quién eres, qué estudios, o tu orientación, digamos, a nivel profesional, por dónde va. Pues nada, yo soy Óscar Gascó, vengo de un pueblecito aquí de Valencia, de Alfafar, tengo 26 años, soy periodista y además tengo un máster en comunicación política y nuevos periodismos. En su día hice, todo el tema del curso de la Cámara de Comercio en 2023, que la verdad que me vino muy bien para todo el tema de mejorar la empleabilidad, herramientas para encontrar trabajo, el tema de intentar buscar herramientas para cómo acceder a ciertos trabajos, mejorar mi currículum, ciertas entrevistas que igual hace 4 o 5 años decía, yo creo que igual no sirvo. Pues ese pasito adelante, venir aquí a Cámara de Comercio, la verdad que me vino muy bien. Y bueno, básicamente eso, o sea, soy periodista, he trabajado como tal en medios de comunicación, en prensa, en televisión, en radio, también enfocado a la vía comercial, tanto en la parte, digamos, deportiva, con el mundo del pádel y el tenis, también en el tema de la inmobiliaria. O sea, un poquito ese sería el camino resumido. El camino resumido, sí. Muy bien. Me encanta como dices, soy periodista, o sea, la identidad está ahí marcada, ¿no? Sí, porque al final es vocacional. Efectivamente. Desde pequeñito lo tuve bien claro, siempre que hacían la típica pregunta en el colegio, ¿quién es el de mayor? Yo siempre decía lo mismo. Wow. Y es al final un trabajo que yo creo que al final es lo que se dice, ¿no? Si trabajas de algo que te gusta, o sea, realmente no trabajas como tal. Sí. Y yo la verdad que eso siempre lo he sentido muy bien. Creo que es una función y una vocación que hoy en día se ha ampliado mucho con todo el tema de las redes sociales, todas las nuevas maneras de hacer comunicación y periodismo. Entonces creo que es una herramienta fundamental el tema del periodismo y todo lo que engloba a día de hoy en la sociedad. Aunque no sea del tema, pero me interesa a lo mejor tu opinión en el mundo del periodismo. ¿Todavía consideras que el periodismo tiene una función útil? Sí, yo o creo de servicio o estamos vendidos a las audiencias y estamos vendidos, el periodismo está... Un poquito, yo creo que 50-50. O sea, yo lo considero que al final es otro poder más, al igual que está el poder ejecutivo, judicial y demás, considero que es otro poder más, la capacidad de informarse, de saber qué pasa en el mundo, no solo en tu país, sino a nivel general. Y creo que al final también hay que tener en cuenta que casi todos los medios prácticamente están sometidos a ciertas influencias, ciertas corrientes, ciertas presiones. Entonces, al final, un poco la información es importante, que cada uno la consuma como buenamente pueda, ya sea redes, prensa, etc., pero que sepa que es importante siempre saber nutrirse de diferentes maneras. O sea, no solo leer periódicos de derecha, de izquierda, sino a ampliar un poco el abanico y al final, si amplias el abanico, amplias tu conocimiento informativo y eso te va a generar mucha mejor opinión pública, seguramente. Qué bueno, qué bueno. Comentábamos también antes, por ponerlo ahora aquí, que quizás esa faceta tuya de comunicador, de periodista, también te ha servido para otras facetas profesionales como es pues, la parte más comercial o orientada a ventas, ¿no? Que actualmente estás en ello también y luego hablaremos, ¿no? Explica un poquito eso, cómo sientes tú que una cosa te ha ayudado a la otra, etcétera, etcétera. Sí, al final, el tema de comunicación ligado al periodismo me ha hecho, más allá de tener facilidad de palabra y demás, prácticamente saber vender cualquier cosa, cualquier producto. No sé si suena humilde o no, yo lo digo de la máxima humildad, pero creo que al final la facilidad de palabra, el saber qué es lo que necesita el cliente en este caso. Ahora mismo estoy en la faceta deportiva, en una tienda tanto de tenis como de pádel, además de calzado y textil. Pero lo que te digo, o sea, creo que se me puede dar bien todo aquello que me proponga a nivel de vender. O sea, creo que sé canalizar muy bien qué es lo que necesita el cliente y en función de eso asesorarlo de la mejor manera. Y creo que eso también ha tenido mucha importancia en la carrera de periodismo. Al final, más allá de estar en prensa, medios, etc., creo que la capacidad de saber convencer, de saber buscar qué es lo que necesita realmente, me ha hecho extrapolarlo a la parte más comercial en ese sentido. Qué bueno. ¿Y consideras que esto también te puede ayudar a la hora de
buscar empleo o en el ámbito de la empleabilidad? Sí, yo creo que sí. Porque O al sea, fin y al cabo podría ser una venta también, ¿no? totalmente. La venta personal. O sea, más allá de generar contactos, de generar influencias, de intentar caer de la mejor manera posible, todo el tema de ser un poquito desvergonzado en cierta manera, al final te accede a determinados puestos o determinadas personas que hay mucha gente que igual por presión, por nervios, vergüenza, pues igual no se atreve. Entonces yo animo a toda la gente que realmente vayan adelante con sus objetivos, que se prioricen a sí mismos siempre, que es la máxima que yo siempre digo, y que no tengan miedo. Al final el no ya lo tienes, entonces a partir de ahí vas a generar cosas positivas seguro. Qué bueno, qué bueno. Te decía porque a veces el concepto de ventas todavía, creo que menos, ¿no? Igual que los tatuajes, cada vez menos están asociados o están más aceptados socialmente. El tema de ventas estaba muy vinculado a una venta, a un mal vendedor, ¿no? Al que presionas sin tener en cuenta la necesidad del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, una entrevista, aunque la palabra suene así raro, también es una venta personal y nos encontramos con alguien al que le tenemos que vender nuestros servicios, ¿no? Sí. A eso me refería, ¿no? Si tú consideras que todas estas habilidades, la de saber comunicar, la de saber vender, la de trabajar todos estos aspectos de entender la necesidad del cliente, van a ser útiles también para gente que busca empleo, ¿no? Sí, totalmente. Creo que va de la mano. O sea, al final una cosa lleva a la otra. Cuando bien dices una entrevista tienes que venderte de la mejor manera posible, tienes que saber convencer y creo que más allá de igual las típicas preguntas de qué es lo que puedes aportar, qué es lo que tal, que mucha gente siempre tiene cierta presión porque igual se queda en blanco, no sabe realmente si lo que está diciendo le va a servir o no. Cuando te hacen la pregunta de alguna pregunta más, mucha gente no sabe muy bien qué decir. Yo al final siempre digo, intento decir lo mismo a mis amigos, mi entorno, que se quiten los miedos, que intenten ir a cada entrevista lo más formado posible, porque al final eso también te va a dar mucho contexto sobre la empresa en la que en teoría quieres trabajar y sobre todo que todas esas cosas te posibiliten venderte de la mejor manera. Creo que al final tienes que venderte como si fueras un producto en cierta manera y en base a eso intentar que te compren la máxima gente posible. Claro, claro. Sin cosificar a la persona, la metáfora, visto como una metáfora, es totalmente útil y aplicable, ¿no? Más que un producto, a lo mejor lo que vendemos es nuestros servicios, es nuestro tiempo, nuestro trabajo, pero es totalmente aplicable, ¿verdad? Sí, sí. Por eso considero, y quería como remarcarlo un poco, ¿no? Que esas competencias que tú has ido desarrollando en la comunicación, en la venta y tal, también son habilidades muy útiles en la empleabilidad, que hay gente que como que o lo rechaza o no las desarrolla, ¿no? Yo muchas veces digo en clase, no busquéis solo cómo hacer una entrevista, busca también cómo hacer una venta, porque las ventas a veces también te van a dar habilidades para cómo hacer luego la entrevista. Sí, yo de hecho cuando hice el curso aquí en Cámara de Comercio, en la parte troncal, digamos, con Claudia en su día, a la que aprovecho para mandarle un saludo, que tengo muy buen recuerdo de ella, enseñaba mucho esa parte, ¿no? Troncal de, digamos, herramientas necesarias para todo el tema de encontrar trabajo, cómo aplicarlas, el tema de la entrevista, cómo preparársela, cómo aplicar esas habilidades, no solo comunicativas, sino también a nivel, pues todo lo que tú puedas ofrecer, es tu momento para hacerlo. O sea, igual tienes 15, 20 minutos de entrevista y hay 20 detrás tuya esperando fuera, entonces tienes que intentar que él o ella se quede con el mejor recuerdo de ti. Entonces tienes que, como tú dices, vender lo mejor posible de tus servicios y a partir de ahí intentar tener suerte y que te llamen. Qué bueno, qué bueno. Vale, entonces, por situarnos un poquito y también en el contexto de aquí de cámara y tal, ¿cómo llegas aquí? ¿Fue porque alguien te habló? ¿Fue porque tú estabas buscando en este momento o formación o estabas buscando encontrar un empleo? ¿Cómo llegas aquí? Y más o menos el camino luego que sigues hasta encontrar empleo. Pues yo me llamó mucho la atención en su día el curso de comunicación digital. Al final, bueno, como periodista, es una vía, digamos, que me llama mucho la atención, toda la parte digital, de redes sociales, de marketing y demás. Y realmente no sabía el curso, o sea, si realmente podía acceder o no, si realmente tenía que estar en paro, tenía que estar trabajando, tenía ciertas dudas que en su día llamando, nada, en un momento me las solucionaron todas enseguida y la verdad que no me lo pensé mucho, o sea, en ese momento creo que era lo que tenía que hacer, lo correcto y me vieron muy bien, no solo a nivel formación, sino a nivel social, conocí a grandes personas que luego se han convertido en amigos y amigas, también a nivel un poco todo, o sea, me vino bien porque estaba en una época que igual no sabía muy bien por dónde tirar, si coger un trabajo, si otro, si igual cogía otro trabajo, era como desmarcarme mucho de lo mío de periodismo
y me vino muy bien. Tanto Claudia como Olga, como Bernie, diferentes profesores que tuve aquí, a los que también les saludo, me vinieron muy bien porque al final me ayudaron a priorizarme y a saber un poco qué era lo fuerte que tenía yo y por dónde podía tirar. Luego, obviamente, pues yo he tenido diferentes experiencias, pero muy bien, me vino muy bien en su día y realmente fue eso, investigando, informándome, encontré el curso y, vamos, apunté enseguida sin dudar. Qué bueno. Y luego, ¿cómo es el tránsito, la transición hacia el mundo laboral? ¿Terminas esto? ¿Cómo mueves un poco tu vida o tu ámbito profesional para conseguir el empleo? ¿Cómo ocurrió todo esto? Pues siempre lo recuerdo porque justo el último día, creo que acabamos en diciembre, hicimos como una comida con Olga, Bernie, etc., todos los alumnos, y yo me acuerdo que ese mismo día, yo, bueno, soy un apasionado del pádel, y me iba a Barcelona, al Palau Sant Jordi, que hacían como un Master Final, que es, para que nos entendamos, el torneo más importante. Y yo, bueno, me acuerdo que no pude ir a la comida porque tenía el tren pronto, a las 3 salía de aquí de Estación del Norte, y yo un poco me fui con todas las ideas y todo lo que había aprendido hasta ahora, pero con la intención de trabajar y al final ver un poco por dónde podía, digamos, priorizar. Y me acuerdo que fue estar allí en Barcelona, yo me fui de aquí igual sería un jueves, y el sábado me llamaron de 2 empresas. Una de comunicación y luego otra en la que estoy actualmente. Y me acuerdo que fue llegar de Barcelona el domingo y lunes o martes me entrevistaron. Y la verdad que, bueno, pasé las dos, al final tuve que en su momento convivir con las dos y luego ya en la segunda en la que estoy, en la empresa de tenis y de pádel, a día de hoy todavía sigo. O sea, te hablo que fue prácticamente, no sé si fue algo de suerte, fortuna, no sé qué fue, pero fue salir del curso y enseguida en un par de días 3 llamarme y cogerme. Para llamarte deberías haber hecho algo antes. ¿Qué hiciste? Sí. ¿Les contactaste tú? ¿Te apuntaste a alguna oferta? Sí. ¿Fue en frío acercarte a ellas? Pues en el pleno curso como tal, de hecho fue una mañana con Olga, estuvimos mirando pues todo el tema. En su primer día, primera opción era una empresa que se dedicaba al tema del pádel, la narración deportiva, circuito de One Padel. Entonces yo al final buscaba a alguien, digamos, a nivel narrador, comentarista, también el tema de redes sociales. En el curso aquí buscaste una oferta real de empleo, ¿no? Correcto. Genial. Y la vi, me ayudó también Olga, pues un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Saber qué cosas poner, qué cosas no poner, destacar mis puntos fuertes. Apliqué, como te digo, y lo que te digo, semana y media como mucho me llamaron. Y luego en la tienda fue más o menos de lo mismo. O sea, y fue prácticamente un llamado a la vez. O sea, sí. A las dos mandaste tú, o sea, viste la oferta y a las dos le aplicaste. Sí, me iré un poco por nichos, todo el tema de comunicación, y en ese momento pues empezaba a gustarme mucho el tema del pádel y coincidía que habían dos ofertas que más o menos se cuadraban. Entonces fue un poco como... Wow. Sí. Qué bien. Genial. Y ahí es donde te llaman y has dicho que empezaste los dos procesos de selección a la vez. Sí, a la vez. ¿No? Sí, Cuenta un poquito esto, porque creo que a gente que nunca ha estado en un proceso de selección o qué tal, esto le puede interesar. ¿Cómo es? ¿Te llaman? ¿Fuiste? ¿Inmediatamente empezó la entrevista o no? ¿Hubo diálogo previo? Sí, bueno, realmente me citaron, creo que fue una mañana para un sitio y por la tarde en otro. O sea, fue un poco caos al principio. Pero bueno, me pagué la entrevista. Al final me ofrecían jornadas parciales en los dos sitios, entonces podía, digamos, convivir entre un trabajo y otro. Y así estuve prácticamente año y medio, casi 2. O sea, he estado conviviendo. O sea, ¿trabajando los dos? Sí, en las dos. Sí, porque al final los horarios eran diferentes. O sea, que en los dos llegaste a entrar. Sí. Pensaba en los dos. Sí, esto es interesante. Sí. Y estuve en los dos, los sabía llevar bien, hasta que, bueno, el circuito por X motivo cerró. O sea, fue y tal, y continué en la empresa de pádel y de tenis, Tennis Point, y ahora sigo ahí, me subieron de horas, porque al final tenía también más tiempo libre, Entonces pues eso, empecé los dos caminos a la vez, conviviendo un poco en los dos, como eran cosas totalmente distintas y cosas que me gustaban, estaba con los dos a la vez, y luego ya en el momento que cerró una empresa, pues ya me prioricé más en la otra, y de momento estoy muy, muy a gusto. Qué bien. Proceso, ¿cómo fue el proceso de selección? O sea, ellos te llaman, la entrevista, ¿cómo fue? Cuenta esa parte que mucha gente no sabe qué ocurre ahí. A ver, tu experiencia ahí. Claro, pues por ejemplo en el tema de Tennis Point me preguntaron sobre todo el tema de ventas. Yo había estado trabajando, por ejemplo, en Carrefour, había estado en el mundo de la hostelería con los montaditos en su día, había estado vendiendo, pero querían saber un poco, al final, por ejemplo, en la tienda de Tennis Point son productos de tenis y de pádel principalmente, de un cierto valor económico. Entonces, claro, no es lo mismo igual vender una pala de 5 euros que una de igual 120, 180. Claro. Entonces querían un poco ver ese proceso mío, cómo lo podía hacer. Me hicieron ciertas preguntas enfocadas a esa vía comercial, a cómo podía aplicarlo, y creo que le gusté a David, que es el responsable y sigue siendo el día de hoy responsable de allí de la tienda. Y nada, fue eso. Y luego la parte del circuito internacional de pádel, ellos ya me habían seguido un poquito a nivel redes. ¿En el circuito qué tarea hacías ahí? ¿En el circuito? Narrador deportivo. Deportivo. Empecé como narrador deportivo, comentarista, y luego también al paso del tiempo llevaba las redes sociales. O sea, era el circuito de One Padel
y luego aparte era la Fabriz Pastor Cup, que era como un torneo no menor, pero de menor categoría. Iban menos jugadores y ahí llevaba las rallies y también comentaba. Y ahí fue un poquito distinto el proceso, ahí me pidieron sobre todo experiencia a la hora de narrar, cómo sabía locutar, si sabía narrar un partido vivo y en directo, un poquito eso. O sea, fue dos procesos distintos, pero fue muy curioso porque al final yo dentro del periodismo apliqué dentro para un circuito y luego también para vender cosas de pádel y de tenis. Entonces fue un poco 50-50, la verdad. Wow. Sí. Sí, ¿no? Combinaba muy bien, ¿no? Sí, combinaba sí, muy sí. bien. Y por lo que me cuentas fue como en las dos el proceso de selección se centró bastante en la parte técnica, ¿no? Si sabes vender o si sabes narrar, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, me acordé mucho del curso que hice aquí en cámara, porque Ajá. me acuerdo que Olga en su día me dijeron, cuando te vayan a llamar, Óscar, te van a preguntar cosas técnicas, porque el tema de hablar, facilidad de palabra, el tema de saber vender, ellos van a ver cuando estén hablando contigo que lo tienes, en cierta manera. Entonces van a saber, o sea, te van a pedir, exigir que sepas realmente en dónde te estás metiendo. Y tal cual fue así. O sea, en la empresa de pádel y de tenis me hicieron ciertas preguntas específicas, concretas, para un poco evaluar el conocimiento que tenía. Y la verdad que las pasé, me las pude preparar con tiempo, lo tiré hacia adelante y la verdad que me vino muy bien, porque habían ciertos candidatos más y al final solo entré yo. O sea que... Has dicho algo como muy de pasada, pero que quiero remarcarlo, ¿no? Te las preparaste. Sí. Te preparaste. Sí, totalmente. ¿Qué totalmente. preparabas exactamente? ¿Qué hacías ahí? Un poco todo, o sea, investigaba la trayectoria de la empresa, los Perfecto. productos que vendía, e Eso es. intentaba buscar referencias de gente que igual, por ejemplo, Decathlon sería un poco la competencia en cierta medida. Yo conocía y conozco a un chico que trabaja ahí, entonces intenté preguntarle cómo lo hizo él en su día, cómo vendía, y con esas referencias, más aparte el conocimiento que yo ya tenía, pues hice ahí un pack completo. Qué maravilla, ¿no? Sí. No, genial. Y con el circuito fue igual, yo conocía por mi profesión de periodista a mucha gente del gremio como tal, de narradores deportivos y tal. Entonces, lo mismo, les pregunté y con lo que ellos ya sabían, más lo que yo sabía, pues lo mismo. Intenté aglutinar todo para que fuera un mix y que la entrevista la pasase y tuve la suerte de pasarla. Qué bien. O sea, preguntabas a los que ya lo habían hecho. Correcto, a los que estaban ejerciendo, sí. Es que a veces se nos olvida, es una técnica súper sencilla y súper efectiva. Es decir, yo quiero algo y alguien ya tiene ese algo, preguntarle a ese alguien, oye, ¿tú cómo lo lograste? ¿Qué hiciste tú, no? Ahí tenemos, en el mundo de las empresas le llaman benchmarking, ¿vale? Y es copiar al que lo hace bien, ¿no? Claro. De hecho, yo recomiendo a la gente de aconsejo a que no tenga miedo a preguntar, que a veces hay gente que igual está aplicando para cierto trabajo, sabe de algún amigo o conocido que está realmente ejercitando de eso, e igual no tienen relación, pero nadie te va a decir que no. Al principio igual estás un poco más frío, pero si alguien te quiere ayudar o te puede dar un consejo, siempre lo va a hacer. Yo lo haría, lo hago a día de hoy, para gente que igual quiere entrar en mi empresa, y siempre les digo lo mismo, que no tengan miedo y que pregunten, que al final el no ya lo tienes, o sea, que no tengan miedo a nada. Totalmente, totalmente. Hay gente buena, gracias Sí. a Dios, y si nos encontramos con alguien que está pasando algún problema y nos responde mal, pues oye, se le deja allí tranquilamente y ya está, bastante tendrá con lo que lleva encima. Pero estoy de acuerdo contigo, hay que acercarse a esas personas que pueden ser un referente y a veces es tan sencillo como eso, preguntar y, oye, ¿tú cómo lo hiciste? Claro, sí, ser empático, porque igual que ellos te necesitan a ti, tú también los puedes necesitar a ellos. La vida al final es un camino largo, en principio. Entonces, siempre hay que ayudar a los demás porque nunca sabes cómo te pueden ayudar a ti. Entonces, partiendo de esa máxima, yo creo que es lo importante. Qué bueno. Eso que acabas de decir formaría parte de uno, o sea, de los valores tuyos, ¿no? Que Sí. me sonrío porque me acuerdo de ese pequeño mail que me mandabas de cómo conectabas con esos valores de ayudar a los demás y tal, porque nunca sabes cuándo te van a ayudar. Y estaba la historia tuya de la Dana, ¿no? Que me comentabas, que es interesante también ahí cómo constatas el tema de los valores, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, en mí la Dana fui afectado totalmente en Alfafar. Yo vivo en una casa, en un bajo. Entonces, bueno, os podéis imaginar. Y me vino, entre comillas, obviamente nos vino mal a todos, pero sacando un poco la parte positiva dentro de todo el desastre, más allá de todo lo que vi, que no se lo desea a nadie, muy bien a nivel mental y a nivel social. O sea, me di cuenta realmente de las personas reales que tenía a mi lado, amigos, familia, tanto para bien como para mal. O sea, fue un descubrimiento que me vino muy bien. Y luego a nivel mental también. O sea, yo no sabía que era realmente tan resiliente, por decirlo de alguna manera. O sea, sabía que era un chico valiente y tal, pero nunca había estado en una situación de esa supervivencia. Entonces me vino bien, me acerqué a mucha gente, la relación con mis padres todavía mejoró más, con mi hermano también. Y luego al final lo que te comentaba en su día, con el tema del pádel muchas empresas nos ayudaron, nos dieron ropa, nos proporcionaron entradas para al final torneos que son muy complicados ir, y al final
Yo, por ejemplo, siempre lo digo, la Dana pasó en octubre del 24, en diciembre del 24 estaba yo en el Master Final de Barcelona con mi hermano, como si nada hubiese pasado, entre comillas, con jugadores, con gente que ya conocía de prensa, con gente del público reconociéndome, más allá del tema de periodismo, por el tema de lo que me había pasado en la Dana. O sea, al final yo publiqué un post en su día en Twitter, llegó creo que fue a 2,5 millones de visitas, Wow. sí, me entrevistaron de muchos sitios, hasta que tuve que decir que no, porque al final era a nivel mental un cansancio. Y me vino muy bien también para esa repercusión. Yo no buscaba visitas ni buscaba likes, la verdad, buscaba desahogarme. Yo grabé un vídeo básicamente en mi casa, tal y como estaba, de unos 70 unos 80 de barro, perdiéndolo todo, y me vino bien para desahogarme, para publicarlo y para lanzarlo al aire. O sea, no lo buscaba con ningún objetivo y la verdad que me vino muy bien. Me ayudaron también en la empresa en la que sigo a día de hoy. No sé, fue un proceso muy, muy importante en mi vida, de aprendizaje en todos los sentidos, y dentro de todo el desastre saqué, al igual que yo, toda la gente, creo que hemos sacado algo positivo. Sí. Y lo vinculaba con el tema de los valores, ¿no? El de ayudar, nunca sabes cómo se te puede devolver eso, ¿no? O cómo el tema de estar cuidando a los demás, luego también sientes que te cuidan, ¿no? Como comentabas. Sí, porque al final, bueno, en la Dana, por ejemplo, ayudábamos prácticamente a todos. O sea, aparte de toda la gente que venía de fuera a ayudarnos, cualquier ayuda era buena. Desde un cazo de arroz con leche a lo que fuese, un sofá, una silla. Entonces, los valores, digamos que ya los tenía de base, pero en la Dana los expuse al máximo. Entonces, eso luego lo he ido aplicando a muchas facetas de mi vida, como te decía, a nivel amigos, para bien, para mal, familia, gente que igual esperas que te ayude no lo hizo, y al revés, gente que igual no sabes de ellos y de repente se muestran allí el primer día. Yo me acuerdo de, en mi casa, esto no es exageración, estar 30, 35 personas, y igual yo conocía como mucho a 10 o 15. O sea, igual el resto eran de gente referida, de llamadas, de todo. Y así te hablo de 2 semanas sin parar. O sea, fue una locura. Y ahí los valores, la verdad que humanos, salieron a relucir. Y también doy un favor, digamos, a toda la gente de mi generación y a menores, que muchas veces nos llaman generación de cristal y tal. Totalmente. Y nos llaman generación sensible y que entre comillas no valemos para nada y tal. Y creo que la Dana, si hace falta un ejemplo histórico, creo que la Dana se vio. O sea, nos ayudaban gente de todas las edades. Y chavales muy jóvenes, chicas súper jóvenes, o sea, todo. Me encanta que lo digas porque realmente están a veces... en el tema de la empleabilidad hablamos también de los prejuicios, ¿no? De cómo los jóvenes lleváis a veces etiquetas donde os prejuzgan y hablo en plural porque se generaliza, ¿no? De generación de cristal, que no os comprometéis, qué tal. Y me encanta que lo hayas dicho porque es un hecho observable, no es una opinión, es un hecho observable donde realmente ahí se demostraba que realmente cuando lo que ocurre es importante, tenéis un compromiso y tenéis una capacidad de implicación y de generación de cristal, nada. Yo estoy conectando, cuando me contabas, estoy conectando con unos 20, 30 personas que entraron también en una casa vieja de mi madre en Algemesí. Claro. Y no los conocía de nada, pasaban como, ¿dónde ayudamos? ¿Dónde ayudamos? De repente se metan 30 personas a ayudar y salen y es adiós, hasta luego, y es como, perdona, ¿de dónde ha salido esto? ¿Dónde? Y me emociono todavía, porque era la generosidad a tope de exponente y sin pedir nada a cambio. Sí, yo en la Dana, por ejemplo, lo que te decía, he hecho amigos de Bilbao, de Asturias, de fuera de España incluso, que me han llegado a traer que si neveras, sofás. O sea, creo que fue un ejercicio de supervivencia en todos los sentidos y que se ve realmente la naturaleza humana de las personas. Que si había alguna duda, creo que, bueno, yo conozco gente que se ha casado, que se ha enamorado a raíz de la Dana, que han tenido un hijo en pleno... O sea, ha sido una locura. O sea, creo que ha sido algo tan histórico que todos los que lo hemos pasado, por desgracia, lo vamos a tener siempre ahí, incluso gente que no. Porque al final yo tengo amigos que igual vivían en Valencia, al final aquí en Valencia no pasaba nada, por suerte, y se contagiaban. O sea, me veían a mí, a mi familia, a todo lo que estaba alrededor, y si estuvieron un mes ayudándome, yo creo que al final acababan de barro como yo prácticamente. Entonces, mucha suerte de tener los amigos que tengo, la verdad, y la familia que tengo, muy agradecido, y luego me ha venido muy bien. O sea, a raíz de eso, el trabajo también lo enfoqué de otra manera, me cogí las cosas con otra filosofía, la vida también, entonces creo que me ha venido, dentro de lo malo, me ha venido bien. Sí. Sacaste aprendizajes de ahí. Totalmente, sí. Qué bueno. Y volviendo un poco al tema del trabajo, de la empleabilidad, has trabajado en otros, hablabas de los 100 montaditos, has trabajado en diferentes sectores y diferentes trabajos.
¿Habría algún hilo conductor, o sea, en tus experiencias cuando te han contratado, habría como alguna conclusión que sacase, como alguna especie de clave o de esto me sirvió en todos los sitios o no, esto me sirvió aquí, pero allí noté que servía otra cosa? Cosas que te sirvieron. Sí, al final, bueno, como bien dices, he trabajado en muchos sectores, pese a que tengo 26 años, más allá de los medios de comunicación, el tema de, pues, por ejemplo, como tú dices, la hostelería, también estar trabajando cara al público, muchas cosas que al final yo siempre lo he dicho, o sea, me intenta preparar cada entrevista muy bien, intentar, obviamente, aplicar a las cosas que me gustan, pero a veces, por lo que sea en la vida, tienes que trabajar de cosas que igual no te convencen tanto, Total. pero así te preparas. Yo siempre intento cogerme la máxima filosofía de prepararme siempre todo muy bien, de informarme, de saber la empresa a lo que se dedica realmente y saber qué es lo que buscan de mí. O sea, intentar entender, no presentarme una entrevista por presentarme, porque creo que eso al final se nota, o al menos yo creo que me lo noto bastante, soy un chico bastante expresivo, para bien y para mal, entonces creo que si te preparas a algo, se nota mucho. Yo la verdad que he pasado muchas entrevistas, también me han dicho muchas que no. Entonces, en las que me han dicho que no, he intentado sacar siempre aprendizaje. Yo siempre lo digo, igual suena muy a frase de libro, pero yo como que nunca pierdo, siempre aprendo. O sea, y Qué si buena. gano, gano. Entonces, me lo aplico para todo. O sea, Qué buena. Hasta en el mundo del deporte es Totalmente. súper utilizada, ¿verdad? Sí, 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 porque al final yo, por ejemplo, con el tema del pádel, llevo desde la pandemia, antes jugaba fútbol y yo siempre he sido un chico bastante competitivo, no me gustaba perder a nada, no solo en el deporte, sino en todo, y cuando ya vas creciendo, vas teniendo oportunidades de trabajo, oportunidades de crecer, tienes que entender que cada cosa tiene sus tiempos. Yo ahora mismo estoy, como te digo, en la empresa esta, no sé dentro de X tiempo dónde estaré, tengo muchas aficiones, muchas intenciones laborales, que no sé si se cumplirán o no, pero yo al menos voy a dejarlo todo y si tengo que formarme más, me formaré más. O sea, yo no tengo problema en eso, la verdad. Qué bueno. ¿Cómo era la frase? ¿La puedes repetir? Que me ha encantado. Que nunca pierdo, sino que aprendo. Hace poquito, creo que en una entrevista o algún comentario escuché de Carlos Alcaraz algo muy similar, como que él había gestionado también la parte emocional de cómo gestionaba las derrotas y era justamente desde ahí, ¿no? Claro. Utilizar la derrota como un aprendizaje. Es que desde ahí nunca hay derrota, desde ahí no hay error. O sea, el error sirve para aprender. Sí. A un bebé no se le dice que está aprendiendo a caminar, no se le dice te has equivocado, no, se ha caído al suelo y gracias a eso está aprendiendo a caminar, ¿no? Sí. Pero los adultos como que nos marcamos mucho la autoexigencia de no puedo equivocarme, ¿no? Lo que estás es aprendiendo. Sí. Y es importante para todos los ámbitos de la vida, más allá del trabajo, de las relaciones. Yo creo que es súper importante tenerlo claro, tener una resiliencia importante. Yo, por ejemplo, en el mundo del pádel, cuando estoy viendo un partido de pádel de 2 horas y media, 3, que vamos, me quedo loco de lo que juegan las chicas y los chicos, porque es otro nivel, siempre lo intento aplicar mucho. A nivel redes sociales, yo en Twitter, por ejemplo, tengo una palabra que mucha gente siempre como que me distingue por eso, que es el tema de la resiliencia. Resiliencia mental y deportiva, porque a veces estás compitiendo a cierto nivel. Yo tengo la suerte de hablar con ciertos jugadores y jugadoras del máximo nivel y me lo comentan como si fuese una persona más de su círculo. Y me dicen, nosotros al final somos profesionales, ganamos X cantidad, pero no mucha gente ve lo que hay detrás, lo que implica. Yo lo he visto por suerte, entrenar y demás. Y eso muchas veces me ha venido bien para mí aplicármelo en mi vida laboral. O sea, yo, por ejemplo, si quiero en X día ser político o dedicarme a la comunicación corporativa, sé que tengo que ir etapa por etapa, porque luego al final lo voy a disfrutar más. O sea, y creo que todo llega, si te lo curras, si trabajas, si te formas, todo llega. Si haces contactos, si sueles caer bien, si te formas, creo que es todo un batido de cosas que si al final te dan la oportunidad, créeme que yo creo que no la desaprovechas. Porque tengo casos de todo tipo, gente que igual le ha llegado una oportunidad caída del cielo y no la han aprovechado y se nota, y gente que se la ha currado durante X tiempo, se la dan y sigue trabajando ahí. Entonces creo que al final en el tema del trabajo, para toda la gente joven, creo que es importante que tengan claro eso, que siempre intenten crear las máximas relaciones posibles con cualquier empresa, que no tengan miedo a trabajar de una cosa que no les gusta, porque siempre va a venir otra cosa mejor, y sobre todo que sean valientes, que lo intenten y que no tengan vergüenza para nada. Qué bueno, genial, muchas gracias por todo esto. Has nombrado la resiliencia como estandarte, ¿no? Como casi marca personal ya, que te acompaña. Se habla mucho de esta palabra, a mí no me gusta como lingüísticamente hablando, ¿eh? Iba a decir otra que tampoco, pero que no es el caso. Además viene del mundo de la física, hasta donde yo sé, ¿vale? Que era un concepto físico que se llevó al mundo humano. Pero creo que se habla poco de cómo
¿cómo desarrollarla? Es decir, y ahora te voy a preguntar básicamente, Sí. ya que es una de tus especialidades, por tus experiencias y tal, para otros que no saben, la han escuchado, pero a lo mejor no sepan aplicar, no saben cómo. Sí, ya sé que tengo que ser resiliente, pero ¿cómo se hace eso? ¿No? Sí. Por experiencia propia, ¿cómo lo haces tú para ser resiliente? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo lo haces cuando te enfrentas a algo duro, complicado o los resultados no son? Yo lo he intentado aprender siempre con un no que me hayan dado en una entrevista en cualquier ámbito de mi vida. Cuando he intentado algo y no lo he conseguido a primeras, digamos, he intentado sacar carácter y sobre todo generar ese sentimiento de motivación, de decir, pues oye, yo creo que estoy capacitado para eso, tengo que en cierta manera conseguirlo, de la manera que sea, intentar llegar a ese puesto de trabajo, intentar llegar a esa empresa. Luego, por ejemplo, cosas como la Dana, pues al final también te hacen un poco ser resiliente por, no obligación, pero prácticamente tienes que sacar tus mejores valores. Entonces, a la gente que igual no sepa cómo ser resiliente, yo realmente lo que les aconsejo es, al final suena un poco mal, pero que le tengan que decir que no en muchas cosas para intentar generar ese carácter y esa actitud, digamos, crítica de decir, vale, me han dicho que no en una cosa, pues mañana voy a intentarlo en 5 más. Y tener esa capacidad de motivación, de autosuperarte. Yo también lo ligo mucho el tema de resiliencia con el tema de autosuperación en cualquier aspecto de la vida, o sea, a nivel mental, a nivel todo. Y creo que al final si generas ese sentimiento de resiliencia te va a ir muy bien. No solo a nivel laboral, sino en cualquier ámbito de la vida en lo que tú apliques. Es sacar esa capacidad de motivarte y de decir, oye, yo creo que valgo. Y sobre todo priorizarte a uno mismo. Muchas veces la gente no se prioriza o no piensa que vale lo que realmente vale hasta que no se lo dicen. Y oye, al final uno se lo tiene que creer. O sea, al final uno lleva su vida, lleva su camino, se chocará X veces, se caerá 100 veces, te tienes que levantar 101. Son muy frases de libro, pero al final son cosas reales. Y creo que al final la gente tiene que tomar muy, muy en cuenta eso. Sí, la verdad. Creo que era en una película viejuna, creo que era Rocky, que decían, no es mejor, o el mejor boxeador no es el que golpea más fuerte, sino el que encaja mejor los golpes, ¿no? Y justo hablando de esta peli viejuna, recuerdo que a veces lo comento también en el aula, el actor real cuenta cómo en un momento de su vida él llegó incluso a pasar hambre, a vender a su perro, que se ve que era de una, ¿vale?, de una raza especial, porque nadie creía en él y recibió, él cuenta en su, ¿vale?, en su autobiografía, cómo recibió cerca de 1000 veces el no, porque él trataba de vender su guión. Eso, cuando yo escuché eso dije, ese es el boxeador, no el de la peli. El que está vendiendo su guión, su proyecto, el que está entregando un currículum y es no. Sostener eso es de valientes. Es complicado porque al final yo he pasado por la etapa, mucha gente pasa, no sé si pasaré, espero que no, pero mucha gente pasa por esa etapa de entregar igual 50 currículums y a veces ni la propia empresa te los descarta, a veces tienen sus propios filtros, y más hoy en día con el tema de inteligencia artificial y demás. Correcto. Que por eso también creo que es importante el tema de los cursos de cámara porque te dicen muy bien, bueno, lo sabrás ya de sobra, qué poner, qué no poner, cómo modificar las cosas, qué cosas o qué valores priorizar de uno mismo. Porque al final es importante que un currículum llegue a una persona. O sea, tú aplicas a una empresa, pero te va a decir el chico o la chica si realmente vales o no. Entonces, al final, en una era tan robotizada y tan digital, las personas seguimos siendo un valor súper importante. Entonces, importante que la gente lo tenga claro y que muchas veces te puedes llegar a desesperar, a frustrar, a decir, oye, yo creo que valgo, creo que merezco estar en ese trabajo. Lo importante es no perder la paciencia. Y más allá de ser resiliente, no perder la paciencia. Si no te sale algo, formarte, seguir siempre intentándolo y en algún momento llegará, tiene que llegar. A todas las personas le llega en un momento u otro y a partir de esa base, cuando te llega, aprovecharlo y ya está. Qué bueno, tío. Seguro que durante estos procesos de búsqueda de empleo, de conseguirlo y de tal, has tenido a lo mejor alguna sensación de haber metido la pata en algún proceso. Yo la he metido muchas veces. ¿Algún aprendizaje de una experiencia negativa? Es decir, la que lié aquí o que hice aquí que no me sirvió para lo que buscaba. Algo que pudieras compartir que sea desde algún error, algún aprendizaje, alguna cosa tuya. Sí, pues por ejemplo, yo a día de hoy considero que el tema de la narración deportiva la manejo bastante bien por la experiencia que he tenido, pero al final yo, por ejemplo, empecé a narrar con 19 años en su día, incluso cuando estaba en la carrera todavía estudiando,
Entonces, claro, no tenía cierta experiencia prácticamente y no manejaba muy bien a nivel técnico. Ujú. Y al final me acuerdo que fue un torneo de pádel que me mandaron a Castellón con un cámara que tenía menos idea que yo. Entonces, claro, entre los dos no hacíamos uno y me acuerdo que el primer directo creo que fueron octavos de final, que dentro de un torneo es lo menos importante porque lo importante empieza siempre a partir de De cuartos. cuartos. Y salió un primer partido en el que igual fue hora y media de partido y estuvo una hora prácticamente el partido en mute, prácticamente. Entonces, claro, te puedes imaginar la cara que se nos queda a los dos. Luego al final lo arreglamos y fue un pequeño desliz. Al final los jefes en su día no se tomaron a mal porque también sabían un poco el tema. Y al día siguiente, por ejemplo, hicimos otro directo de 2 horas y media y lo que llegó a 50.000 personas. O sea, de un día prácticamente no salir en antena porque lo que hablamos no salió, al día siguiente tener 50.000 personas escuchándome y viéndome todos los planos que hacía. Y de hecho al final un poco fue la guasa, ¿no? De decir, oye, tal, no ha habido primer día de torneo porque no se ha narrado, tal. Al final es un poco sacar las cosas positivas. Yo siempre intento cuando la he liado y cuando la siga liando, porque todos somos humanos, sacar lo positivo, intentar aplicármelo, obviamente aprender y corregir los errores y asumirlos, porque muchas veces yo se lo digo a mi hermano en la empresa en la que está o amigos míos, oye, si al final la has cagado por decirlo de alguna manera o la has liado, lo importante es asumirlo y seguro que si aprendes no te va a volver a pasar. Mucha gente igual esquiva el bulto, hay gente igual un poco cruel que se piensa que ha sido otro compañero y pasan la patata caliente. Entonces creo que eso al final, aparte de que no es humano, no es moral y creo que a lo mejor todos nos vamos a equivocar. El que tenga 20, 30, 50, 60, todos nos equivocamos y no por eso eres peor persona. O sea, lo importante es aprender, corregir y tomar conocimiento y tomarte así la vida. Sí, y has dicho algo también para mí muy importante y es que poner el humor cuando hay algo de dolor, Sí, una sí, cagada, como tú has dicho, tú dices, no hubo primer día de qué tal. O sea, Claro. poner ese humor, porque yo creo que es también la antesala del aprendizaje. Porque si estoy solo con el dolor, solo pensando en la cagada, lo que hice mal, bloquea mucho esa parte de aprender, ¿no? Sí. Pero si conseguimos después de habernos echado bastante Tierra, la sí, culpa sí. y tal, si luego justo hacemos el pequeño giro, que creo que tiene mucho que ver también con conseguir la resiliencia esa, ¿no? Un pequeño giro hacia si me puedo de aquí reír un poco o contármelo de una manera un poco menos dolorosa, quizás ahí ya empiece a aprender de esto que acaba de pasar. Sí, porque yo, por ejemplo, lo aplico en mi día a día, el tema de venta al público, cuando tengo nuevos compañeros y compañeras. Al final no todos aprendemos sabiendo, o sea, a mí me han enseñado, me van a enseñar en X formación, la que sea, y yo siempre lo digo, estar tranquilos, de verdad, que nadie muerde aquí, nadie os va a comer, estar tranquilos, con paciencia, igual a uno le cuesta un mes, a otro le cuesta una semana, a otro le cuesta un día, pero todos hemos tenido ese proceso. Y, por ejemplo, yo, el tema de venta al público, al final tengo días de todo. El fin de semana, por ejemplo, es cuando más ventas recibimos, más volumen de tráfico y tal de personas. Entonces, no es lo mismo estar vendiendo un sábado a las 7 de la tarde que estar un martes a las 12 del mediodía. Entonces, es muy importante que también el tema del trabajo, toda la gente que se dedica a cara al público, nos dedicamos, tenga muy importante los tiempos. Maneje un buen timing de que vas a estar mucho más exigido y con mucha más presión un fin de semana que entre semana. Y yo siempre lo digo. Yo digo, si no sabes algo, lo preguntas, no te agobias, la gente al final te va a ver como una persona normal, como son ellos, y Claro. si te agobias, tienes dos opciones, desagobiarte y pasarlo bien y ya está. O sea, al final, cuando estás cara al público, tienes que, y no solo cara al público, sino en cualquier trabajo, desempeñarlo de la mejor manera posible, te vas a equivocar, pero te vas a corregir tú mismo y ya está, sacar aprendizaje siempre. Ole, Sí. ole. Por ir terminando, pero hay una cosa que no solemos hablar, pero creo que puedes aportar bastante aquí. A veces hacemos mucho hincapié en cómo conseguir el empleo y creo que hacemos poco hincapié y deberíamos hacerlo más en cómo mantenerlo, cómo lo mantenemos. En tu caso ya llevas un tiempo trabajando, lo estás manteniendo, cosa que es de alabar. ¿Alguna clave para mantener el empleo? Algo que tú consideres como esto es importante, porque si no los trabajos se vuelven demasiado esporádicos. Sí. Obviamente, más allá de trabajar bien, que es la máxima en cualquier empleo, Ok. generar relaciones con el equipo, ser buen compañero, apoyar a cualquiera. O sea, da igual que esté a 30, que a 40 horas, que a 25, que a 10. O sea, para mí son todos iguales. Qué bueno. Yo al final tengo gente que está obviamente por encima de mí y gente que está por debajo y no por eso trato mejor a unos que a otros. Y cuando alguien recibe una bronca o recibe algo que notar, intento que no se desanimen, porque al final, si tú estás bien, vas a estar bien en la empresa, vas a estar cómodo, me vas a ayudar a mí, yo te voy a ayudar a ti, todo va a ir mejor. Y sobre todo a la gente le digo el consejo de que obviamente trabaje bien y luego genere relaciones en el trabajo. Muchas veces hay gente que igual
no sé, va un poco a su bola o va un poco por su camino. Obviamente no todos tenemos el mismo carácter y hay días malos para todos, pero que siempre al final de la semana hayas hablado con X compañeros para que también sepan cómo estás, saber qué necesitas. Oye, pues yo necesito esto de ti, tú necesitas esto de mí, te ayudo, tú me ayudas. Y generar ahí una relación, un feedback positivo para que al final la empresa, sea del gremio que sea, vaya hacia adelante, que yo creo que es lo importante siempre. Qué bueno, tío. Qué bueno, Óscar. Qué guay. Por ir terminando y hablar un poquito también de tu perspectiva de futuro profesional, que lo hemos hablado antes y también veía que te emocionabas, ¿no? ¿Ves que te quieres orientar un poco más hacia esa parte institucional y Sí. crees que se podrían combinar o es algo que como que se irá dando poco a poco a nivel profesional tuyo, te irás o como Sí. cambiando la piel o Como un camaleón. sí, ¿no? O... A ver, mi idea es convivir. A día de hoy, o sea, estoy muy a gusto donde estoy, pero obviamente tengo unos objetivos a corto o medio plazo. Como te decía, me gusta mucho la rama corporativa, institucional, todo el tema de la política. Además, he tenido la suerte ya en su día de hacer prácticas, por ejemplo, en el departamento de comunicación de mi pueblo, y al final también conocer a mucha gente del gremio, ¿no? A nivel política. Y creo que es una cosa que tengo ahí, no aparcada, pero que me gustaría dedicarme más pronto que tarde, la verdad. Creo que todos los trabajos en los que he estado también me han permitido sacarle el jugo de cada cosa. Y yo, por ejemplo, te lo decía antes fuera de cámaras, si al final me dedico al tema de la política, más allá de colores y de partidos, me gustaría dedicarme por el tema de ayudar a la gente. Sé que es una cosa que se dice mucho, pero creo que es algo que a día de hoy falta en la política, a nivel nacional, autonómico, local. Al final un político está ahí porque te han votado y porque tu intención o tu objetivo debería de ser ayudar a la gente, tener vocación de servicio público y a partir de ahí conseguir que la vida de los ciudadanos sea mejor. Entonces creo que es algo que realmente me apasionaría dedicarme a ello, creo que sinceramente valgo y si no ya se verá, pero me gusta mucho el tema. Obviamente la comunicación lo tengo ahí, me gusta mucho todo el tema de periodismo, al igual que el tema de dar clases, todo el tema de la enseñanza. Yo al final, por suerte, como periodismo puedo ejercer como tal, en ramas, por ejemplo, como castellano y demás. Entonces creo que es algo que, como te decía antes, todo el tema de comunicación ligado a toda la parte de comercial, toda la parte de formación, creo que me puede servir, tanto si al final me dedico más al tema de política, como si al final termino una empresa a nivel corporativo, como si empiezo a dar clases donde sea. Entonces creo que todo lo que he ido aprendiendo hasta ahora, hasta mis 26 años, me puede servir, sea para una vía o para otra. Pero sí, mi intención sería más pronto que tarde dedicarme al tema de la política. Qué bueno. Y como un valor vertebral a todo esto sería el ayudar, ¿no? El Totalmente. ser útil. Porque veo que como vendedor también eres un vendedor que quiere ayudar al cliente, quiere ayudar a que tengan la mejor experiencia o satisfacer la necesidad. Sí. Si vemos el mundo de la comunicación, quieres ayudar a transmitir todo lo que hay ahí. Y si hablamos de política es también ayudar, ¿no? O sea que como eje vertebrador podría ser este. De hecho, me gusta que hayas dicho la palabra experiencia porque es algo que yo utilizo mucho. Por ejemplo, la tienda en la que estoy, al final es una tienda de pádel y de tenis, con calzado, con textil, con productos, con palas, raquetas. Pero yo siempre se lo digo a la gente, digo, al final esto es una experiencia. O sea, tú puedes venir igual con un presupuesto y te puedes ir en un momento con una pala, con unas zapatillas nuevas, con un equipaje nuevo. Entonces, voy a intentar que la experiencia sea lo más positiva para ti. Y en base a eso lo he intentado hacer siempre a nivel redes, comunicación y demás. A nivel política lo haría, por ejemplo, ayudando a la gente, intentando que la gente vuelva a creer realmente en la política. Porque hoy en día, cada vez en las encuestas sale más la gente que no cree, que esa política y que como que pasa el tema. Yo creo que es más importante de lo que la gente piensa. Entiendo también mucha gente porque al final hablas con tu familia, con tus amigos, tu entorno, y por muchas cosas que salen, da igual el partido que sea, mucha gente ya no cree. Y ves simplemente que están ganando un dineral, que no ayudan a la gente, no todos, siempre hay excepciones, pero que realmente no se puede fiar uno de nadie. Entonces, creo que es importante que salga gente pues que realmente sí que le apasione eso, que le gusta ayudar a la gente. Al final tienes que gobernar y tienes que liderar y habrá cosas que a unos les gusten y a otros no, eso está claro. Siempre va a pasar. Pero al final tienes que gobernar para un grupo de gente, o sea, para un país, para un territorio, una comunidad, e intentar que al final todos estén contentos. Es difícil, obviamente no es posible que todos estén contentos, pero si ayudas y te va bien, tienes más posibilidades de ganar que de perder siempre a nivel político. Sí, quizás necesitamos ya que esta generación de cristal, con los valores que estamos hablando, ¿no? Pues tomen esas riendas, ¿no? Que sería algo muy bonito y un cambio verdaderamente necesario. Por ir terminando, Óscar, hacemos un pequeñito... generalmente pregunto esto, ¿no? Ya que pasaste por el programa Talento Joven y luego conseguiste el empleo, una palabra que defina tu experiencia, hablando de experiencias, una palabra que defina tu experiencia con el programa Talento. Ilusión.
Ilusión. de verdad. O sea, ya la tenía en su día, pero me hicieron crecer todavía mucho más a nivel ilusión. O sea, me hicieron retomar todas las ganas que tenía, Esto. priorizarme, porque yo al final hice el curso, cuando yo acabé la carrera en el 2022, hice un máster y justo fue a acabar el máster y creo que a los 2 meses empecé el curso aquí. Quiero decir que no dejé de estudiar en ningún momento. Y estaba en un momento que, como te decía antes, no sabía muy bien por dónde tirar o por dónde podía encajar más, porque hasta el momento del curso igual había estado con mucho 2 años trabajando, al momento que empecé aquí. Ahora llevo mucho más tiempo y me ayudaron mucho a crecer, no solo a nivel personal, sino a crecer en mí mismo, a creérmelo de verdad, a crecer en valores, a crecer en humildad, a crecer en cosas que yo realmente no sabía ni que podía tener dentro de mí. Y la verdad que le agradezco mucho porque me vino muy bien. Yo al final iba con unas expectativas normales. Cuando conocí aquí a todo el equipo, Claudia, Bernie, Olga, me hicieron creer mucho y la verdad que se lo agradeceré por vida. O sea, acabe donde acabes, siempre se lo agradeceré porque me hicieron confiar mucho, la verdad. O sea, que a nivel ilusión fue brutal. Qué bueno, qué bueno. Me quedo con la palabra ilusión, pero la parte más de motivación, ¿no? Porque ilusión parece algo de magos, ¿no? Pero sí, eso donde volver a creer en ti, etcétera, etcétera. Genial. ¿Y algún último mensaje que quieras transmitir a nivel de empleo, a nivel de empleabilidad, sobre todo para aquellas personas que no han tenido experiencias o muy poquitas en el mundo laboral y pueda servir un mensaje que a lo mejor no hayamos dicho o reforzar alguno que sí, reforzar básicamente, primero que sean pacientes, que no pierdan nunca la esperanza, que su momento les va a llegar, que siempre piensen en intentar formarse, en aprender idiomas, en salir fuera de extranjeros si hace falta, generar relaciones sociales con cualquier persona, porque igual en la calle te puede llegar una oportunidad laboral. O sea, puedes estar en el autobús con el móvil o leyendo un libro y el de enfrente igual puede ser tu jefe o tu jefa durante 20 años. Totalmente. O sea, a veces estás en el gimnasio a tu bola, distraído en la cinta corriendo y el que tienes al lado igual es tu futuro jefe o jefa. Entonces, creo que tienen que aprovechar mucho la vida, en cualquier cosa. O sea, si vas a jugar a pádel, a fútbol, hagas gimnasio, lo que sea, en cualquier momento estés, entre comillas, alerta para generar relaciones, para intentar caer bien, para que tenga una buena imagen de ti. Porque yo, por ejemplo, tengo el caso de vecinos que igual, viviendo en la misma finca, no sabían a lo que se dedicaba el octavo y a lo que se dedicaba el primero, y luego al final el octavo será el jefe del que se vive en el primero. O sea, entonces, a partir de esa base, eso, que nunca pierdan la esperanza y que en cualquier momento les puede llegar su momento de aprovechar la oportunidad. Qué bueno, sí. Qué bueno. Pues chapó. Yo creo que no se puede decir nada más ni nada mejor. Está genial. Muchísimas gracias, Óscar. A vosotros. Y nada, no, gracias de verdad. Y nada, aquí estamos. El contacto ya está hecho. Para lo que necesites, estamos por aquí. ¿Okay? Gracias. Gracias por venir. Chao.